Me llamo Ana de Mendoza y la Cerda. No puede haber ningún homenaje a las grandes mujeres de la historia sin que se tenga en cuenta mi presencia. Más conocida para ustedes como la princesa de Éboli. Nací en Cifuentes en 1540. Mi vida aún continúa siendo un enigma y está lleno de cuitas que algunas voy a intentar resolver, especialmente para ustedes. Pertenezco a una de las familias más nobles, descendientes del cardenal Mendoza, el mismo que aupó al trono a Isabel la Católica. Por parte de madre era la ilustre Cayetana de Silva. Y aunque mi padre nos abandonó muy jóvenes, tuve una educación muy superior a la que tuviera cualquier noble de la época. Mantuve una relación epistolar con Felipe II durante toda mi infancia y mi juventud, en temas tan versados, diría, incluso heréticos. Me casaron muy joven con un noble portugués, íntimo amigo del gran monarca Felipe II, Rui Gómez de Silva, y tuve 21 años de feliz matrimonio y 10 hijos. Uno de ellos, por cierto, ha habido ciertas maledicencias de la historia porque era muy rubio, y en aquel momento el único rubio especial que recuerda la historia es el gran rey Felipe II, aunque realmente de mi imagen hasta el siglo XIX no ha habido ninguna constancia. Se conoce mi parche en el ojo porque fui gustosa del arte de la esgrima y con 14 años uno de mis sirvientes pues no apuntó muy bien con el florete y me dejó tuerta. Una vez muerto mi marido, seguí manteniendo mi afición a las tertulias masculinas. Conocí en ellas al secretario del rey, Antonio Pérez, con el que entronqué una relación de amores, aunque yo diría más bien de negocios. Poca gente sabe y recuerda mis grandes negocios en Pastrana con los gusanos de seda, donde se fabricaban las telas más lujosas de estos reinos. Aquella división que tenía el gran rey Felipe II y a veces promovía, que dividía a un bando que llevaba nuestro nombre, los ebolistas, que defendíamos un gobierno más laxo y de menos mano dura en los Países Bajos, más tendientes a favorecer el comercio, contra los halcones del duque de Alba o don Juan de Austria, que simplemente abogaban por una mano más férrea de represión. Ello hizo que los avatares del destino llegaran a perpetrar por parte del secretario de Felipe II un atentado contra el secretario de don Juan de Austria. En este mismo callejón, justo a las puertas de mi casa, fue matado por 5 embozados Escobedo. El crimen no pasó desapercibido. Primero encerraron a mi amante, Antonio Pérez, y luego fueron a por mí. Me recluyeron primero en el castillo de Torcaz. Ahí estuve durante muy poco tiempo y luego me llevaron a la Torre de Pinto. Actualmente veo que está gozando de ciertas visitas. Terminaron recluyéndome, siendo el primer arresto domiciliario de la historia en mi casa de Pastrana. Mi encierro no fue tan exhaustivo como cuentan los libros de historia. Me encerraron con mi hija pequeña, Ana, pero yo podía salir a misa, podía hacer mis tertulias con mis vecinos y vecinas, incluso tuve algún desencuentro con Santa Teresa de Jesús, que por culpa mía casi no llega a ser santa. Yo misma me encargué de denunciarla a la Santa Inquisición, pues osó a decirme cómo tenía que gobernar los 2 conventos que los dineros de mi marido y mío habían patrocinado. Terminaron mis días endureciéndose ese arresto domiciliario, dada el escapismo que tuvo mi amante Antonio Pérez y toda la represión cayó del rey sobre mí. Nunca fui juzgada. Según Felipe II a sus allegados, era tal el cariño que me tenía que no quería vilipendiar mi nombre ni hacer escarnio del mismo, por lo cual, aunque yo le rogaba en todas mis cartas que me diera una explicación y me hiciera un juicio, jamás fueron oídas mis peticiones. Nunca me acobardé, siempre fui fiel a mis convicciones.
Actué y me moví como cualquier hombre de la época y me sentí una mujer muy libre, hasta que presa de los infortunios de mis pasiones y de mi codicia, caí encerrada hasta el final de mis días en 1592 en Pastrana, donde a mi muerte he dejado muchos enigmas para la historia que les animo a resolver.